Durante años, nadie notó su presencia, hasta el día que desapareció y todo empezó a caer. Tecleo constante, teléfono sonando, personas caminando rápido y ella, sentada en su escritorio, en silencio. Nadie la miraba, pero ella lo veía todo. Su nombre era Laura, secretaria, ordenada, puntual, invisible. El tipo de persona que todos subestiman, hasta que es demasiado tarde. Laura, imprime esto. Laura, agenda aquello. Laura, rápido. Siempre Laura. Nunca importante. Lo que nadie sabía era que Laura no solo organizaba agendas, observaba, registraba, guardaba. Cada conversación, cada error, cada secreto tenían lugar. Su computadora no era solo trabajo, era archivo. El director de la empresa era intocable. O eso creía. Arrogante, frío, peligroso. Pero cometió un error, subestimar a la persona equivocada. Laura, cierra la puerta. Ella obedeció, como siempre. Ese día, escuchó algo que no debía. Nadie puede saber esto. Si sale, estamos acabados. Silencio absoluto. Y en ese momento, Laura dejó de ser invisible y se volvió peligrosa. No reaccionó, no miró, pero escuchó todo. Esa noche, se quedó sola en la oficina. Pantalla encendida, carpetas abiertas. Y empezó a armar algo que no se podía detener. Copió archivos, guardó correos, registró movimientos. Días pasaron y el patrón apareció. Fraude, manipulación, corrupción. No era un error, era un sistema y ella lo tenía todo. Se detuvo, miró la pantalla y pensó, porque saber demasiado también es peligroso. Podía ignorarlo, podía seguir como siempre, pero ya no era posible. Abrió un correo nuevo, sin destinatario guardado. Escribió, tengo información. No era la primera vez que alguien escribía a esa dirección, pero sí la primera vez que ella lo hacía. No pasó mucho tiempo. Respuesta inmediata. Adjunta pruebas. Corto, frío, preciso. Como si ya la estuvieran esperando. Laura dudó, solo un segundo, y envió todo. Pasaron horas, nada, ninguna respuesta. Y ahí empezó el miedo. ¿Había hecho lo correcto o había firmado su sentencia? Al día siguiente todo era diferente. Reuniones urgentes, caras tensas, puertas cerradas. Como si alguien hubiera activado algo, y Laura lo sintió. El director ya no era el mismo, nervioso, irritable, mirando constantemente alrededor, como si supiera que alguien lo estaba observando, pero no sabía quién. Dos hombres llegaron, trajes oscuros, serios, silenciosos. No eran empleados, y definitivamente no venían a pedir permiso. Entraron directo a su oficina, sin anunciarse. Horas después, el director salió pálido, derrotado. El hombre intocable ya no lo era, nadie entendía, pero todos lo sentían. Ese mismo día, Laura no volvió a su escritorio, ni al siguiente ni nunca. La mujer invisible desapareció, como si nunca hubiera estado ahí, pero dejó algo atrás. Un USB, pequeño, olvidado, o tal vez dejado a propósito. Dentro, más información, más nombres, más caos. En otra oficina, en otro lugar, alguien abrió ese archivo. Pantallas encendidas, y por primera vez vimos el símbolo, un círculo, simple pero claro, una voz en la oscuridad. Otro caso resuelto. Activen el siguiente. Porque Laura nunca fue solo una secretaria, era parte de algo mucho más grande. Durante años, todos pasaban frente a él, sin saber que era el dueño de todo. Pasos, puertas abriéndose, gente entrando y saliendo, y él limpiando el piso. Nadie lo saludaba, nadie lo miraba, nadie imaginaba quién era realmente. Su nombre era Manuel, conserje callado, metódico, siempre puntual. El tipo de persona que parece invisible, pero lo sabe todo. Oye, limpia esto. Se cayó café. Más rápido. Órdenes. Siempre órdenes. Nunca respeto. Cada día era igual. Pasillos, oficinas, escaleras. Pero lo que para otros era rutina, para él era vigilancia. Observaba, escuchaba, registraba, sin levantar sospechas. Ese edificio no era cualquier lugar. Era sede de varias empresas importantes. Negocios, contratos, dinero. Y todo le pertenecía a él. Manuel no era un conserje, era el propietario. Años atrás decidió algo extraño. No presentarse como dueño, no mostrarse, no intervenir directamente. Quería ver la verdad, sin máscaras. Quién respetaba, quién abusaba, quién mentía. Y entonces notó algo, una empresa, una en específico. Algo no estaba bien y Manuel lo sabía. Empleados tensos, puertas cerradas, conversaciones en voz baja. El gerente de esa empresa era agresivo, autoritario, despreciaba a todos, especialmente a quienes consideraba inferiores, como Manuel. Un día, el gerente tropezó café en el suelo. «Limpia esto ahora». Manuel se acercó, tranquilo. «Ya voy». «No, ya voy, ahora».
Y ahí cruzó una línea. Gente como tú no sirve para nada. Silencio absoluto. Manuel lo miró solo un segundo, pero fue suficiente. Porque por primera vez alguien vio algo diferente en él. No dijo nada, siguió limpiando, pero algo había cambiado. Esa noche, Manuel no se fue a casa. Entró a una oficina privada y encendió una pantalla. El conserje desapareció y apareció alguien más. Datos, contratos, registros. Lo encontró rápido. Demasiado rápido. Fraude, desvío de dinero, manipulación, abuso interno. Ese gerente no solo era arrogante, era corrupto. Manuel tomó el teléfono, marcó un número. Tengo un caso. No era una llamada común, era una activación. Edificio central, nivel 3, confirmen. Recibido, procedemos. Cortó. Como si ya supieran qué hacer. Manuel colgó, sin dudar. Todo parecía normal. Gente entrando, trabajando, ignorando. Pero ya nada era normal. Solo no lo sabían. El gerente seguía igual, arrogante. Los hombres llegaron, trajes oscuros, silenciosos, firmes. Los mismos del episodio anterior. Entraron directo, sin avisar. Hora después, pálido, destruido. El mismo patrón, otra caída. Mientras todos miraban eso, Manuel limpiaba el pasillo como siempre. Nadie conectaba las piezas, excepto él, porque él sabía todo. En una oficina privada, Manuel se quitó los guantes, se sentó, y por primera vez dejó de ser el conserje. Pantalla encendida, varias ubicaciones, varios nombres. En la pantalla apareció el mismo símbolo, un círculo. No era coincidencia, era sistema. Buen trabajo, Manuel respondió. Solo observo. Ustedes deciden. Se levantó, volvió a ponerse los guantes y salió. Porque a veces el hombre más poderoso es el que nadie ve. El hombre que destruyó su vida jamás imaginó que ella sería quien destruiría la suya. Golpe de martillo. Caso cerrado, en silencio. Una mujer de pie inmóvil. Ese fue el día que Elena dejó de creer en la justicia. No hay pruebas suficientes. La voz del juez era fría, indiferente, definitiva. Pero Elena sabía la verdad, y eso era lo peor. El hombre culpable sonreía, libre. Esa noche, el silencio en casa era insoportable. Una foto en la mesa, un recuerdo, una ausencia. No solo perdió un caso, perdió algo que nunca recuperaría, y todo por una decisión, una sola. Su nombre era conocido, respetado, intocable. O eso parecía. Juez con poder, con influencia, con secretos. Elena no podía dejarlo ir. Algo no encajaba, nunca encajó. Porque cuando la verdad no coincide con el resultado, hay algo oculto, y ella iba a encontrarlo. Volvió al tribunal, revisó documentos, fechas, firmas, y encontró algo pequeño, pero suficiente. Un detalle, una inconsistencia. Días se volvieron semanas, semanas en meses. Ya no era justicia, era necesidad. Elena no dormía, no descansaba, solo investigaba. Y entonces lo encontró. Transferencias, cuentas ocultas, pagos ilegales. El juez había sido comprado. No era error, era corrupción. Y entonces lo encontró. Se quedó en silencio, mirando la pantalla. Porque saber la verdad no siempre te da poder, a veces te pone en peligro. Podía olvidarlo, podía seguir, pero no lo hizo. Recordó algo, un rumor, una dirección, un correo. El mismo que Laura usó. Y escribió: tengo pruebas contra el juez. Necesito ayuda. Adjunta todo. Mismo tono, mismo estilo. El mismo sistema estaba observando. Elena dudó un segundo y envió todo. Horas, nada. Días, nada. Y por un momento pensó que estaba sola, pero no lo estaba. De repente, noticias. Investigación abierta. Titulares. El juez intocable ya no lo era. Todo empezó a moverse rápido. Cámaras, reporteros, preguntas. El hombre que decidió destinos ahora no podía controlar el suyo. El juez, nervioso, acorralado. Una noche, Elena recibió un mensaje. Mira las noticias. Encendió la televisión y vio lo que esperaba, pero no como lo imaginó. Acusado de corrupción, investigación formal, suspensión inmediata. Todo frente a todos. El hombre que lo ignoró ahora era visto por todos. Otro mensaje. Caso resuelto. No firmaba nadie, pero ella ya sabía. La justicia fue aplicada. Elena se quedó en silencio, pensando. No lo hizo sola. Alguien más había intervenido. En la pantalla del celular, una imagen, un archivo. Y ahí estaba, otra vez, un círculo. Elena respiró profundo, miró el símbolo. Y por primera vez, no solo entendió, quiso formar parte. Cuando la justicia falla, alguien más decide si debe existir. Volvió a casa, pero nadie lo reconoció, como si nunca hubiera existido. Puerta abriéndose, pasos lentos. Un hombre entra y observa. Todo estaba igual, excepto una cosa.
Él ya no pertenecía aquí. Mamá. Silencio absoluto. La mujer lo mira confundida. Y en ese momento todo se rompió. ¿Quién eres? Soy yo, tu hijo. Silencio absoluto. Tensión. Pero su nombre no significaba nada para ella. Yo no tengo un hijo. El hombre retrocedió desconcertado. No era una broma, no era un error. Era algo peor. No existía para ella, para nadie. Corrió a su antigua habitación, vacía, sin fotos, sin recuerdos. Como si su vida hubiera sido borrada. Nada, ni una prueba. Se miró al espejo. ¿Quién soy? Silencio absoluto. Porque cuando nadie te reconoce, empiezas a dudar de ti mismo. Pero él sabía, recordaba todo. Salió, buscó registros, escuela, hospital, documentos. Y cada búsqueda lo hundía más. No existía en ningún lado, pero encontró algo, pequeño, oculto. Un error que no debía estar ahí, un archivo codificado con su nombre. Intentó abrirlo, falló, intentó otra vez y nada. Hasta que probó algo, que no sabía por qué recordaba. Una palabra, círculo. El archivo se abrió, pantalla negra, texto blanco. Y lo que vio cambió todo. Sujeto reubicado, identidad eliminada, fase completada. Respiración agitada, manos temblando. No era un error. Fue hecho a propósito. Alguien lo borró del sistema, de la vida. Nuevo texto apareció. Si estás leyendo esto, es porque estás listo. Silencio absoluto. No era casualidad, era parte de algo. Fuiste elegido. Fragmentos volvieron, recuerdos confusos, voces, luces, como si alguien hubiera intentado borrar, pero no completamente. Entrenamiento, observación, evaluación. Tu vida anterior fue eliminada. Tu nueva función comienza ahora. No perdió su vida, se la quitaron, para darle otra. Pantalla final. Aceptar, rechazar. Silencio absoluto. Porque por primera vez tenía elección, o eso parecía. Miró alrededor, la casa, su madre, su pasado, pero ese pasado ya no existía. No había nada a lo que volver. Respiró profundo y presionó. Aceptar. Pantalla en negro. Nueva interfaz, más compleja, más profunda, y ahí entendió lo que realmente era el círculo. Una red global, silenciosa, precisa. Lista de nombres, casos, objetivos. No era una víctima, era parte del sistema, y ahora tenía un rol. Una voz. Bienvenido. Ahora tú decides. Porque en el círculo no todos nacen, algunos son creados. A veces perderlo todo es la única forma de convertirte en algo más. Un solo clic, un pequeño error y millones desaparecieron. Pantalla encendida, números moviéndose. Un joven. Duda. Solo tenía que confirmar, pero algo no se sentía bien. Clic silencioso. Alarmas, correos, teléfonos. ¿Qué pasó? ¿Quién autorizó esto? Y en segundos el error dejó de ser pequeño. Transferencia masiva. Dinero perdido. Caos total. Fuiste tú. Todos lo miraban. El joven, paralizado. Porque en ese momento él también lo creyó. Yo no. Pero no importaba. Su nombre era Daniel. Nuevo, responsable, cuidadoso. No era alguien que cometía errores, y eso lo hacía más sospechoso. Nunca fallaba, hasta ese día. Esa noche Daniel revisó todo, paso a paso, y encontró algo imposible. El sistema no coincidía. Un retraso, un cambio mínimo, un código alterado. Alguien había estado ahí, antes que él. No fue un error, fue manipulación. Respiración rápida, manos temblando. Porque si no fue un error, entonces fue intencional. Y si fue intencional, alguien lo estaba usando. Intentó rastrear el origen. IP, registro, acceso, pero todo llevaba a él. Perfecto, limpio, irrefutable. Pantalla parpadeó, un mensaje apareció. No estaba solo. Sabemos que no fue tu error. Silencio absoluto. Si quieres la verdad, responde. Daniel dudó. Porque confiar podía salvarlo o destruirlo más. Pero no tenía opción. ¿Quién eres? Observamos, intervenimos, corregimos. Las mismas palabras, el mismo patrón. El círculo. Tu error fue provocado. Silencio absoluto. No falló, fue elegido. Eres el punto de entrada. Nueva información, archivos abiertos. Y ahí entendió. No se trataba de él. La empresa. Fraude interno, corrupción. El dinero no se perdió. Fue redirigido. Necesitamos acceso interno. Tú eras perfecto. Lo eligieron sin que él lo supiera. Perfil limpio, sin sospechas, sin poder. Perfecto. Puedes seguir siendo culpable. Silencio absoluto. O puedes ayudarnos. No era una oferta, era una prueba. Daniel miró la pantalla, pensó, respiró. Porque esta vez sí era su decisión. Aceptar o caer. ¿Qué tengo que hacer? Y así dejó de ser víctima y se convirtió en pieza.
Sigue como si nada, observa, reporta. Lo mismo que Laura, lo mismo que Manuel, patrón completo. Nueva pantalla. Lista, nombres conocidos, y ahí los vio. Laura, Manuel, otros conectados. Una última línea, bienvenido al sistema. Silencio. Porque en el círculo, los errores no existen, solo decisiones que aún no entiendes. A veces el error que arruina tu vida es exactamente lo que alguien necesitaba para empezar algo más grande. Nunca debió abrir ese archivo, porque en el momento que lo hizo ya era parte de la lista. Oficina vacía, pantalla encendida. Un empleado, solo. Solo busca respuestas, pero encontró algo peor. Carpeta oculta, nombre extraño, acceso restringido, y aún así logró entrar. Un archivo simple, frío, directo. Se abrió, nombres, muchos nombres, con fechas, con estados. No era una base de datos, era una sentencia. Algunos marcados como resuelto, en proceso o pendiente. Se detuvo. Su respiración cambió, porque vio algo que no debía ver, su nombre, ahí, en la lista. Se levantó de golpe, miró alrededor. Nadie. Silencio absoluto. Pero el silencio ahora era amenaza. ¿Qué es esto? Empezó a revisar más nombres. Y empezó a entender. Personas que habían caído. Caos que vio en noticias. Historias recientes. Todo conectado. Recordó algo. Un caso. Una secretaria. Un gerente. Las piezas empezaban a encajar. No eran coincidencias. Era sistema. Y entonces, cometió el peor error. Copió el archivo. Porque en ese momento dejó de ser observador y se volvió amenaza. Pantalla parpadeó. Acceso detectado. Rastreo activo. El sistema ya sabía. Pantalla negra, texto blanco. No debiste hacer eso. Silencio absoluto. No era advertencia, era confirmación. Apagó todo. Corrió, salió del edificio. Pero no puedes huir de algo que ya te encontró. Miradas, sombras, sensación de ser observado. Llegó a casa, abrió su laptop. Quería exponerlo, hacerlo público, destruirlo. Pero no pudo. El archivo había desaparecido. No estaba en ningún lado, ni rastro. Como si nunca hubiera existido, excepto en su mente. Pantalla encendida sola. Última oportunidad. Silencio absoluto. No era amenaza, era oferta. Puedes unirte o puedes desaparecer. Respiró profundo temblando y entendió que no era una lista de castigo, era selección. Nueva pantalla. Más profunda, más clara. No todos en la lista caen, algunos son elegidos. Clasificación. Observados, evaluados, reclutados. Su nombre marcado como evaluación final. Silencio absoluto. No estaba condenado, estaba siendo probado. Decide. Aceptar, rechazar. Pero esta vez sabía el precio. Cerró los ojos, pensó todo. Porque una vez que ves la verdad, no puedes volver atrás. Y entonces movió el cursor. Pantalla en negro. Una voz. Otro más. Porque en el círculo nadie entra por accidente. Todos son elegidos. No es una lista de víctimas, es una lista de decisiones. Y tarde o temprano tu nombre aparece. Todo lo que viviste no fue coincidencia, fue una prueba. Oscuridad, silencio. Una puerta se abre. Y por primera vez todos estaban en el mismo lugar. Una mesa circular, personas sentadas. No eran extraños. Laura, Manuel, Daniel, el nombre sin identidad. Elena y otros. Todos. Se miran entre ellos, confusión, tensión. Porque todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. No eran casos separados. Eran piezas. Oscuridad. Una voz. Bienvenidos. Silencio total. La voz que siempre estuvo, pero nunca vieron. Pantallas se encienden. Videos, imágenes, eventos. Todo estaba registrado, todo estaba planeado. Cada historia, cada decisión, cada caída. El círculo no observa. Diseña. Nada fue casualidad. Ellos crearon todo. El mundo cree en el caos. Nosotros creemos en el control. No castigaban, corregían. Corrupción, abuso, injusticia. Todo tenía respuesta. La pantalla muestra. Laura, información. Manuel, observación. Daniel, ejecución. Elena, motivación. Y él, adaptación. Cada uno tenía un rol, incluso antes de saberlo. ¿Por qué nosotros? Silencio absoluto. La voz responde. Porque reaccionaron. No eligieron a los más fuertes, eligieron a los que no ignoraron la verdad. La pantalla cambia. Mapa global. Ciudades, casos, y entonces lo vieron. Esto era solo el inicio. Hay algo más. Y por primera vez la voz no sonaba en control. Alguien está interfiriendo. Pantalla muestra fallos. Casos fallidos. Intervenciones bloqueadas. El sistema ya no era perfecto. Nosotros somos los únicos. Silencio.
Y esa fue la peor revelación. Otro grupo, otra red, otro sistema. Ellos no corrigen, ellos destruyen. Y ya estaban actuando. Ahora no son observadores. Ahora son parte activa, ahora son el círculo. Las luces se encienden, la sala completa visible. Y por primera vez no había jerarquía visible. Todos iguales, todos necesarios. Pantalla final. Nuevos objetivos, nuevos nombres. Pero esta vez ellos decidirán. Una última pantalla aparece. Archivo oculto. Uno que no estaba antes. Nombre del archivo, origen. Se abre un rostro, difuso, distorsionado. El creador. Pero antes de verlo bien, la pantalla falla. Todo se apaga. Una última línea aparece. El círculo también fue creado. Oscuridad. La voz. ¿Y quién nos creó? Pausa larga. Podría estar observándolos ahora mismo. Crees que estás viendo la historia, pero tal vez eres parte de ella. Si descubrieras algo así, ¿te unirías o intentarías destruirlo? Si quieres saber la continuación de toda esta historia, suscríbete para próximos capítulos. Dale like, comparte y activa la campanita de notificaciones.